Leganés es un municipio y una ciudad española que forma parte de la Comunidad de Madrid. Se encuentra dentro del área metropolitana de la capital. Está situada a 11 kilómetros al sudoeste. La población actual es de aproximadamente 190.000 habitantes, lo que la convierte en la quinta localidad madrileña más poblada y en la 33ª más grande del país. La ermita de Nuestra Señora de Butarque es un templo dedicado a la Virgen del mismo nombre, patrona de Leganés. Es austero, carece de campanario y se encuentra situada junto al cementerio parroquial de San Salvador. La ermita en sus orígenes se encontraba muy apartada del pueblo. Data de 1536. Se desconoce quién fue el arquitecto encargado de su construcción. Está realizada con ladrillo visto toledano. Tiene una portada principal al lado de la epístola, antecedida por un porche columnado. En un principio, este pequeño templo servía para oficiar los actos religiosos del cementerio decimonónico aledaño, creado en las afueras de la ciudad, tras la prohibición de enterrar en las iglesias. Tiene una sola nave. En su cabecera acoge la capilla de la Virgen. Se accede a ella a través de una pequeña escalera, que se comunica con la diminuta sacristía, a la que se accede desde el exterior por una puerta lateral. Con la añadida construcción del Panteón de los Duques de Tamames, en el año 1900 sufrió la más importante remodelación. Es un ensanche lateral, también de ladrillo, con cabecera semicilíndrica a modo de ábside. El austero exterior contrasta con la belleza y esplendor de la capilla panteón del interior. Las tumbas y el resto de la decoración están realizadas con mármol blanco de Carrara. El 30 de diciembre de 1969, un incendio arrasó el edificio. También el retablo con la imagen de la Virgen y su carroza. Solo quedaron en pie las paredes y parte del tejado. Se perdió la Virgen medieval original y se hizo otra imagen nueva. Fue dirigida la restauración por el arquitecto y delegado del Patrimonio Histórico y Artístico del Arzobispado de Madrid, José Félix de Vicente. En el año 2007 concluyeron los últimos trabajos de restauración y conservación del edificio. Durante los trabajos de rehabilitación también se repararon la cúpula, las paredes. El suelo fue sustituido por otro firme de granito y mármol, así como la recuperación del antiguo muro y hornacina, que estuvieron tapados durante años, realizándose en madera y decorado con pan de oro un nuevo camerino para la Virgen, instalándose un retablo nuevo, formado por un gran altorrelieve en bronce de 8 por 5 metros, que sustituye al anteriormente incendiado. El retablo, donado por el ayuntamiento, combina la tradición y lo religioso con lo cultural y pedagógico. En el acto de la inauguración estuvieron presentes el alcalde José Luis Pérez Ráez, miembros del Patrimonio Artístico del Arzobispado de Madrid y la Cofradía de Nuestra Señora de Butarque. El origen de la imagen de la Virgen de Butarque se fundamenta en el siguiente relato. Según la leyenda, un día de agosto del año 1117, un molinero apodado El Cristiano echó, como tenía de costumbre, agua fresca en las cuencas del tronco de un árbol, para que bebiesen las ovejas. Las aspas del molino se pararon, proyectándose sus sombras sobre las riberas del arroyo de Butarque, percibiendo algo extraño que para él era real. Sobre las ruinas del pueblo de Butarque, entre zarzales, acacias y álamos, se vislumbraba una majestuosa imagen morena. La voz de María, cuando el cristiano cayó de rodillas, le dijo: «Quiero un templo y un altar». La Virgen de la Asunción de Legamar, antiguo nombre de Leganés, apareció en Butarque. Cuando el cristiano se la llevó a su casa, que era el molino, la colocó encima de una mesa tosca castellana. Las gentes del lugar acudieron a velarla toda la noche.
Al día siguiente, que era domingo, acudió a la misa del alba el molinero, contando al cura lo acontecido el día anterior, visión o realidad, pero la Virgen me ha dicho un templo y un altar. El cura transmite el relato a las autoridades, quienes a su vez convocaron al Consejo de Legamar. Decidieron llevar la imagen a la iglesia parroquial de San Salvador, desapareciendo al día siguiente. El molinero descubrió la imagen en su casa. María le esperaba y le hablaba. Un templo y un altar para mí, hijo. Emocionado gritó. Despertó a su hijo, que corriendo hacia su padre cayó en el arroyo de uno de los pozos profundos junto al molino. Pidió socorro a María, y el muchacho milagrosamente salió ileso de las aguas. En un lugar, sobre un altozano no muy cercano al arroyo, los vecinos de Legamar construyeron una capilla pequeña, la que se conoce hoy en día como Ermita de Nuestra Señora de Butarque. El 7 de octubre de 1571 cuenta la historia que el Papa San Pío V había llamado a la cristiandad para unirse en la lucha contra Selim II, azote de los cristianos. 264 naves y 80.000 hombres conformaba la flota. Al mando estaba don Juan de Austria, que era hermano de Felipe II, y de niño había vivido en Leganés con el nombre de Jeromín. Fue decisiva para el triunfo en esta batalla de Lepanto la imagen de la Virgen de Butarque, que llevaba don Juan de Austria en la nave capitana. Don Juan de Austria pidió a su hermano Felipe II el privilegio que su Serenísima Majestad obtuviera del Papa conceder títulos castrenses a las imágenes de la Virgen. Le fue concedido el título de Capitán General, que se concedía por vez primera en España. Es por este motivo el que la Virgen lleve en su vestimenta un fajín rojo. El retablo, de estilo neobarroco, el altar, las lámparas, la cruz y el atril fueron modelados con arcilla y vaciados en bronce. La puerta principal está tallada en madera, todo realizado por Luis Arencibia Betancor, escultor y director del área artística de Leganés. Era natural de Telde, Gran Canaria, nacido en 1946 y fallecido en Leganés en el año 2021. La policromía del retablo está realizada sobre bronce repasado sin pátinas de ácidos, dorado con pintura metalizada industrial y rojo imitando el bol arménico, con pintura al agua y betún de Judea. Aunque la policromía es sobria, los colores y los contrastes ayudan a dar vivacidad al conjunto. Desde el taller del escultor vino a la ermita estructurado en dos partes y se introdujo por el techo del presbiterio. Este retablo está concebido según el modelo de los murales religiosos clásicos. En la parte inferior se representa lo terrenal, lo humano, el legado histórico, mientras que en la mitad superior refleja lo espiritual y teológico. La aguadora de Leganés es un personaje de ficción llamado Inés, que aparece en un poema de Luis de Góngora. A la fuente va del olmo la rosa de Leganés, Inésica la hortelana, ya casi al anochecer. La cabeza del caballo recuerda que el labrador iba al campo o a la huerta montado en él. Este es un animal onírico, mitológico y no naturalista. El molinero que encontró la imagen de la Virgen en el arroyo de Butarque alza los brazos, llamando a sus vecinos alborozado. A su lado, en la parte inferior, un labrador con la azada en la mano trabaja la tierra. El único personaje retratado es el de Rafa Cortijo, último pastor de Leganés, que era también policía municipal. Está representado con túnica y cayado al modo romano. Mientras unas ovejas pacen a su lado, él atentamente observa la escena. En la zona inferior del retablo
hay una imagen del pasado hortelano de la ciudad, con hortalizas, viñedos, racimos y plantas ornamentales. El gato egipcio simboliza la fusión de esa cultura con la cristiana. El escudo de la ciudad de Leganés hace de respaldo al sitial del oficiante. La pequeña rana sobre una hoja es un homenaje a la que está posada sobre una calavera en la portada plateresca de la Universidad de Salamanca. En la parte inferior se halla la firma del autor. La sobria edificación de esta ermita de Butarque contrasta con el majestuoso panteón construido en mármol de Carrara, ordenado realizar por los duques de Tamames. Lo mandaron construir en el año 1900 para su enterramiento, no cumpliendo la ordenanza de Carlos III, aún vigente, que en el año 1787 prohibía la práctica de utilizar las iglesias como camposanto e implantaba la construcción de cementerios en las afueras de las poblaciones. El origen del ducado de Tamames proviene de Antonio María Mesía del Barco y Godínez de Paz y Castro, grande de España y primer director del Banco Nacional de San Carlos. Nació en Toledo en 1761 y falleció en Madrid en 1804. Su hermano mayor, Joaquín del Barco, tenía en el Palacio Real de Madrid el cargo de gentilhombre de cámara y el de mayordomo supernumerario. Falleció el año 1775 y le fue transferido a Antonio María el título de Marqués de Campollano, junto con los señoríos de Tamames, Altejos, Santa Cruz de Pinares, Fuente la Piedra, Golosa y el regimiento perpetuo de la ciudad de Ávila. Antonio María se instaló en Madrid, siguió los pasos de su hermano en Palacio, fue nombrado mayordomo supernumerario en 1786, para posteriormente ser mayordomo de semana del rey Carlos IV y su esposa María Luisa de Borbón. Comenzada esta labor, también entró a formar parte del Banco Nacional de San Carlos, antecesor del actual Banco de España, al que llegó a ser director tras la salida de Francisco Cabarrús en 1790. El rey Carlos IV, como premio a su labor, le concedió la grandeza de España, asociada al señorío de Tamames, con título de duque de Tamames, por Real Decreto de 20 de octubre de 1802, título confirmado tras su fallecimiento en Madrid el 26 de noviembre de 1804, en su hijo José Mesía y Garro, por decreto con fecha de 23 de mayo de 1805. Esta denominación hace referencia a la localidad de Tamames, Salamanca, de cuyo señorío eran poseedores en 1805 la familia Mesía del Barco. Desde el 6 de enero del año 2017 hasta el día de la Epifanía del siguiente año 2018, Leganés ha celebrado un año jubilar, concedido por el Papa Francisco por los 900 años de la aparición de Nuestra Señora de Butarque. El 20 de mayo del año 2017 tuvo lugar ante más de 5.000 personas en la Plaza Mayor de Leganés la coronación pontificia de Nuestra Señora de la Virgen de Butarque, de manos de Monseñor Joaquín María López de Andújar, obispo de la diócesis de Getafe, con la participación de numerosas hermandades, cofradías y asociaciones de toda la archidiócesis de Madrid. Tuvieron un lugar destacado los padrinos de la coronación, los santos Cosme y Damián, patrones de Polvoranca, San Nicasio, patrón de Leganés, y Santa María la Real de la Almudena, patrona de la archidiócesis de Madrid. El Ayuntamiento de Leganés nombró a la Virgen alcaldesa honoraria. Este título se añade al de patrona de la villa y capitán general, otorgado este último por el rey Felipe II. En las fiestas en honor de la patrona de Leganés se traslada el día 14 de agosto la imagen de la Virgen de Butarque en procesión, desde la ermita hasta la iglesia parroquial de San Salvador,
Allí permanece hasta el primer domingo de septiembre, día en el que vuelve a su ermita, donde permanece todo el año,